colega periodista que hace una tarea digital muy importante, que tiene una gran actividad en el ámbito digital. Tiene un espacio que que se llama Medios y Ciudadanos. Y es un espacio donde Alex Navarrete, pues presenta informaciones relevantes. Él ya está también a la búsqueda de información con estos cables recién liberados de Wikileaks. Y se encontró cosas que nos comparte, y que yo lo hago con nuestro auditorio, que tienen que ver con López Portillo y Echeverría. Fíjese lo que se encontró Alex Navarrete. Búsquelo ahí en su página en Medios y Ciudadanos para que vea los propios cables que reproduce, que son los cables que estaban clasificados como secretos. Dice aquí, clasificación original secreta. Pues deja de ser secreto esto que está relacionado con Echeverría Álvarez Luis, y que se refiere a Luis Echeverría y a José López Portillo. Dice Alejandro Navarrete: Estados Unidos analizó el escenario de un posible asesinato al entonces presidente electo José López Portillo por orden del presidente Luis Echeverría. Así lo revela el cable secreto 1976 México 10067B del 6 de agosto de 1976 de la Embajada de Estados Unidos en México a Washington, que fue desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos hace poco y publicado en línea por Wikileaks, junto con miles de cables de esa época. Aquí es importante lo que dice Alex, que estamos hablando de información que estaba clasificada como secreta y que ahora se desclasificó, y que Wikileaks la recupera para ponerla a disposición fácilmente de quien la quiera recuperar. Entonces dice este cable secreto que la Embajada de Estados Unidos en México analizó esa posibilidad. Es decir, había lo leo mejor para que usted para que comparta la lectura idéntica de cómo está aquí el texto redactado por Alex Navarrete. El cable afirmaba que crecían los rumores de que el presidente Echeverría está planeando el asesinato del presidente electo López Portillo para extender su propio mandato. Aunque en el cable se menciona que creían que solo eran rumores y sostenía que no tenían alguna razón concreta para creer que un escenario así podría suceder, se señalaba que los rumores habían sido lo suficientemente persistentes para analizar un escenario así y sus implicaciones para Estados Unidos. El cable diplomático citaba un artículo periodístico del destacado historiador Daniel Cosío Villegas, que concluía que Echeverría tendría en el sexenio de López Portillo aún un 70% de su autoridad. Y eso, decía Cosío Villegas, citado en el cable del servicio estadounidense, y eso siempre que algo grotesco e imprevisto no suceda. El reporte de la embajada afirmaba que el comentario de Cosío Villegas solo reflejaba lo que ellos ya habían escuchado insistentemente en las últimas semanas, que López Portillo podría ser asesinado antes de tomar posesión. Los diplomáticos de la embajada atribuían las versiones a la desconfianza social en Echeverría, pero a pesar de eso decidieron hacer un análisis del escenario. El análisis del escenario es: la embajada mexicana consideraba la embajada en México consideraba que en caso de que López Portillo fuera asesinado, el Congreso nombraría a alguno de los políticos fieles a Echeverría como presidente interino. Mencionaba como ejemplo a Cervantes del Río, a Gómez Villanueva y a Porfirio Muñoz Ledo. También se podía especular, dice el cable, que las prohibiciones constitucionales para que Echeverría siguiera en el poder pudieran ser cambiadas en el Congreso antes del 1 de diciembre. Para que el presidente pudiera hacer algo, tendría que tener dos factores clave, dice el reporte. Uno, el consentimiento de los poderes centrales, y dos, un chivo expiatorio verosímil. En el primer rubro, el consentimiento de los dos poderes centrales, el cable estadounidense señalaba que Echeverría tenía el control del ejército, el PRI y los sindicatos y movimientos obreros. Señalaba que si acaso los empresarios podrían ser el único sector que no lo respaldara. En cuanto al chivo expiatorio, mencionaba que podría echársele la culpa a la Liga Terrorista 23 de septiembre. Todo eso imaginó el que hizo un análisis para los Estados Unidos. Cierro mi comentario. Por último,
como posibles elementos disuasivos, Estados Unidos solo encontraba que el asesinato podría dañar a la economía, ya que la oposición de la prensa era débil tras el golpe a Excelsior. Al final, el cable insistía en que este análisis era un mero ejercicio de imaginación y que no tenía razones concretas para creer que ese escenario estaba por suceder, como señalaban los rumores. Así que este es uno de los cables que aparecen en escena con esta liberación de documentos secretos desclasificados que nos muestra el clima y el ambiente que existía en tiempos de Echeverría y de la sucesión presidencial, y de cómo ese rumor que identificó la embajada como algo como para tomarse en cuenta, no porque creyera necesariamente que iba a ocurrir que para a López Portillo, sino que ante el rumor persistente y el comentario o el fragmento del texto de Cosío Villegas, en donde hablaba de que Echeverría mantendría el 70% de su poder en el régimen de López Portillo, a no ser que ocurriera algo grotesco e imprevisto. Decía Cosío Villegas en su artículo, siempre que algo grotesco e imprevisto no suceda. Esa frase de Cosío Villegas y un contexto de rumor de que había la intención de Echeverría de asesinar a López Portillo, hizo que quien analizaba el caso México para alimentar al gobierno de los Estados Unidos hiciera el análisis de lo que podría ocurrir si tal cosa sucedía, de lo que aquello significaría para los intereses de los Estados Unidos. Se tomó la licencia incluso de mencionar ejemplos de quién podría ser nombrado si algo así ocurriría como presidente interino, y se mencionan en el cable a Cervantes del Río, a Gómez Villanueva y a Porfirio Muñoz Ledo, como lo que el analista que hizo este cable consideraba los personajes que podrían entrar en escena si es que algo así llegara a ocurrir. Bueno, documento secreto que al paso de todas estas décadas es desclasificado y que forma parte de los miles de documentos que ahora están a disposición de quienes quiera buscar y comentar en